hoy es domingo, el día que resucitó Jesús. ¡Aleluya! Amén. Ha resucitado. Y por causa de esto, nuestra fe vale. Si Él no hubiera resucitado, vale nada. ¡Qué bien! Pues quería deciros una historia que me pasó el otro día. Un poquito rarito, pero tenía una enseñanza para mí por lo menos. Yo a veces me siento en nuestro salón, en Galicia, donde no hace tanto calor, en el sofá para leer un libro. Y me viene una mosca. Cada vez cuando yo me siento allí, me viene una mosca. Y yo, fuera, ¡uy! ¿Qué haces? ¡Pum! Y me irrito mucho y estoy mucho impaciente porque, ¡oh, madre mía, qué hace esto aquí! Pero la semana pasada yo pensaba, voy a pensar diferente. Y dijo, hola, mosca, amigo mío, ¿has venido otra vez? ¡Qué bien! ¿Y dónde están tus hermanos? No han venido, menos mal. Y así le habló como un amigo. Y fíjate, no tenía nada de irritación, no tenía nada de impaciencia, me vino una paz que yo pensaba, ¡jo! Con una mosca. Pero tenía que pensar en un versículo que está en Romanos 1, Romanos 12, no, ya, 12 versículo 2, que yo en mi juventud he aprendido de memoria, pero ahora necesito mi móvil, pues dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y muchas veces, Jaime y yo, cuando hablamos con gente, descubrimos que piensan mentiras. Y entonces lo decimos, confiésalo al Señor y escucha su voz para que te diga la verdad. Y es maravilloso cómo la gente recibe la verdad. Y entonces yo también recibió la verdad a renovar mi mente. Muchas veces pensamos, ay, no tengo la paz de Dios, Él lo promete que está conmigo y me da paz. Pero Dios dice, Susana, tienes que renovar tu mente. Y lo hice con la mosca. Pero hay muchas otras cosas en que tengo que aprender a hacerlo, porque, ay, madre mía, qué fácil nos quejamos, qué fácil nos irritamos, qué fácil estamos impacientes. Y creo que cada vez tenemos que aprender a renovar nuestra mente y recibimos la paz de Dios. Bueno, voy a quitar esto. Es como una mosca que molesta también. Bueno, es una alegría estar aquí, como Susana ya ha dicho. Y sí, hay más caras nuevas. Hay alguien que fue bautizado la semana pasada. 2, qué bueno. 3, he escuchado vuestros testimonios y me ha impactado. Carlos me mandó
un link de un vídeo y de verdad cuánto nos hemos alegrado por lo que Dios está haciendo aquí en Palencia. Hemos orado mucho por su obra y estos testimonios son impactantes. Es mi deseo, mi oración, que no quede con esto, porque algunos piensan que es el examen final y ya soy cristiano y ya, Señor, vuelva pronto porque quiero estar contigo. Este anhelo lo tenemos todos, pero hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar para llenar la casa del Señor. Y por esto es importante pues no descansar en el sentido de, bueno, ya lo he logrado, sino decir gracias, estoy al principio de un camino con Dios y hay tanto que descubrir, como hoy también hemos escuchado, hay muchísimas cosas que Dios nos quiere enseñar y de verdad yo estoy súper contento cuando personas deciden seguir a Jesús y pasar por las aguas. Ese es algo, una de las cosas que más me ha dado gozo. Yo he tenido el privilegio de bautizar a bastantes. Y algunos he dejado más tiempo por debajo del agua porque eran más pecadores. Y creía que, y dije, bueno, vamos a matarle ya y para que se resucite después. Y bueno, sí, hemos tenido siempre mucha alegría, alguna broma sí, pero sí. Y el contacto con, algunos sabéis a lo mejor el testimonio, pero el contacto con, bueno, empezó con Eva, fue hace unos años, 86, ¿recuerdas? Con el concierto de Ozzy Osbourne. Si queréis saber más, habláis con ellos. No voy a contarlo, pero ya desde hace, bueno, ¿cuántos? Bueno, son muchos años, casi no lo puedo calcular así. 13, 14... 35. Oye, hay que celebrarlo hoy, con tarta. Ya 35 años que conocemos a Eva y nos despedimos de Ozzy Osbourne. Bueno, hay que orar por él también. Pero bien, Dios utiliza lo que menos esperamos para su gloria. Y quiero saber, ¿pasáis tiempo con la palabra? No quiero mentiras, ¿eh? Es muy fácil decir, amén, hermano. Y la única vez que tú llevas la Biblia, quitando el polvo antes, cuando vas al culto. Bueno, hoy día ya la gente ya no lleva la Biblia, lleva el móvil y cuando está en el culto y el predicador dice, oye, qué fieles, están mirando su móvil, están contestando sus redes sociales, ¿no? Hay que desconectar con internet durante el culto para que solamente lea. Ah, no, pero entonces no pueden leer. Sí, pueden leer la Biblia si lo tienes descargado. Pero bien, ya notáis que me gusta bromear, pero también decir la verdad, que es importante leer la palabra. Yo os cuento, yo soy bastante analítico. Y cuando cada día, prácticamente cada día, hay momentos, no quiero tampoco mentir, hay momentos cuando hay visita muy temprano y que a veces es difícil, no tengo tanto tiempo para leer la Biblia, pero si esto llega a ser costumbre, pues perdemos el contacto con Dios. Algunos creen que con Dios pues puedes hablar el domingo y el próximo domingo también, y así pasan el año, ¿no? Una visita, 52 visitas, bueno, quitando las vacaciones, menos. Las vacaciones es vacaciones de todo, de leer la Biblia, de ir al culto y de nada, ¿no? Muchos creyentes tienen esta actitud. Os quiero animar a no tener esta actitud. El diablo pelea contra nosotros para que no leamos la Biblia. Y lo curioso es cuando tú lees la Biblia, en la tentación de Jesús, después del bautismo vino la tentación. Hermanas, después del bautismo viene
la tentación. A lo mejor ya habéis pasado o estáis pasando por momentos de tentación. Y lo curioso es cuando lees la tentación de Jesús, lees que Él conoce bien la Biblia, porque cada vez sacaba, escrito está. Lo curioso es que Jesús, que es el autor de la Biblia juntamente con el Espíritu Santo, pues conocía mejor la Biblia en su contexto y contestó con la palabra. Dios nos quiere llevar al momento, a este momento en que cuando el diablo te tiente, que tú sepas responder con la verdad de Dios, como Susana ha dicho, y no creer la mentira del diablo. Porque hay muchas mentiras. Alguien dijo que el hombre promedio cree o confiesa al día 200 mentiras. 200. Pero yo no soy mentiroso. No estamos hablando de ser mentirosos. Pero tú puedes creer mal cosas equivocadas de ti mismo. Tú puedes creer que eres un inútil. Tú puedes creer que Dios ama más al pastor porque a él le van las cosas de maravilla, ¿verdad, Carlos? Tiene un negocio muy bueno. En fin, uno puede pensar cosas que tampoco es verdad. ¿Y qué? ¿Qué mentiras? Tantas mentiras podemos creer. Y hay que discernirlo leyendo la palabra. Como yo dije, yo soy analítico, entonces muchas veces yo tengo un cuaderno, no sé si los que leéis, los que pasáis tiempo con Dios cada día, aunque tengáis trabajo y niños y hacer una casa, trabajar en tu casa, hace falta apartar cada día un tiempo que yo llamo un tiempo devocional con Dios. Lo mejor es en la misma hora, antes de ir al trabajo, levantarte un poco antes, por la noche, por la tarde, en fin. Pero lo mejor es un tiempo regular. Y lo digo a los que se han bautizado, es muy importante. Tiempo tú con Dios, solos. No para preparar un sermón, que los pastores muchas veces leen la Biblia solamente pensando en qué palabra voy a dar la semana que viene. Pero un tiempo contigo para que Dios te hable. Entonces, como yo dije que soy analítico, yo tengo mi cuaderno y a veces yo leo un capítulo en la Biblia y saco tanto que Dios me está hablando tanto y a veces yo busco diccionario bíblico para entender algo mejor, a ver lo que otros han dicho. Todo es permitido y lo apunto. Y a veces yo descubro que estoy con 7 versículos una semana, pasando cada mañana 1 hora, más o menos. Oración, lectura de la Biblia. Y yo muchas veces digo, bueno, los que dicen que han leído la Biblia 10 veces ya, desde Génesis hasta Apocalipsis, que al final yo no voy a llegar yo necesito 1000 años para llegar de Génesis hasta el final, en esta forma. Entonces, lo que yo he hecho, yo hago paseos de oración. Cojo mi móvil, busco la aplicación de la Biblia y lo pongo en audio. Y voy orando y escuchando la palabra de Dios. Y de maravilla, de repente de Génesis, pues ahora estoy en Salmos. Y esto me tomó 3 meses de paseos, de escuchar la palabra de Dios. Y yo descubro tanto que por tiempo no he leído. No es que no haya leído esto antes, que lo que dijo Cristina, estamos 50 años. ¿Sí? Susana, dentro de 2 semanas, Dios mediante, va a celebrar en Holanda, vamos a celebrar 50 años en España, que es una maravilla. Parece poco tiempo en comparación con la eternidad, no es nada, pero es mucho aquí en la tierra, ¿no? Y hemos vivido mucho, pero lo celebramos y damos gracias a Dios por
por, por lo que él ha hecho, ¿no? Y qué bueno entonces es recibir de Dios por su palabra y que Dios te hable y que descubres nuevas cosas y que sobre todo no seamos oidores, que nos olvidamos lo que hemos oído, sino que seamos creyentes que apliquemos la verdad, que apliquemos la palabra. Porque que no vale ir a la iglesia a decir, oye, qué bueno, pastor, que me ha encantado tu palabra, y el lunes ya te has olvidado y no has aplicado nada. Que no sea así en esta iglesia. Entonces, yo en esos meses estaba escuchando, bueno, pasaba por Éxodo, el pueblo de Israel, que salió de Egipto, conocéis la historia, ¿verdad? Con maravillas de Dios, y luego pasaba y descubrimos que el pueblo de Israel le costó obedecer, se quejaba mucho, ¿no? Cada vez, queja, murmuración, no estaba de acuerdo, querían volver, y todo esto. Y luego llegas a los reyes, poco de lo mismo. Hasta el rey Salomón empezó muy bien. No había hombre tan sabio como él. Tú lees los proverbios y dices, oye, qué maravilla, qué palabras. Solamente hace falta un versículo de un proverbio para meditar todo un día, una semana y aplicarlo. Pues qué rey más sabio. ¿Sabéis cómo terminó su vida? No muy bien. Empezó a amar a mujeres de extranjeros que traían sus ídolos y empezó a adorar a los ídolos, a construir templos para sus mujeres, etcétera, etcétera. Qué pena un hombre sabio que perdió su sabiduría apartándose de la verdad de Dios. Si esto puede ocurrir con un hombre como Salomón, puede ocurrir contigo y conmigo. Y yo conozco hermanos, incluso misioneros, que han dejado a Dios, que predicaron con poder aquí en España el Evangelio, que levantaron iglesias y luego por problemas entraban en depresión y se apartaron. Pero qué triste. Si esto puede, ¿por qué lo sé que puede ocurrir? Porque lo leo en mi Biblia. Por eso es tan importante. Alguien dijo, el que no conoce la historia tiene por fuerza, está condenado a repetirla. ¿Verdad? Si tú no lees la historia del pueblo de Dios, estás condenado a repetirlo en el sentido negativo, lo que yo acabo de decir. ¿Quieres ser como el pueblo de Israel? ¿Quieres ser como Salomón? En su sabiduría sí, pero lo otro no. ¿Amén? Amén. Pues vamos a leer para que nadie diga, bueno, Jaime habla de la Biblia, pero no lee la Biblia, entonces no puede ser buen pastor. Primera Corintios 10. Sí. Bueno, hay muchos versículos. Porque no quiero, ¿lo traéis todos? Sí. Hay muchos versículos, pero me gustaría pues leerlo con vosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Cristina leyó un salmo
que habló de la columna de nube, ¿verdad? Y todos pasaron el mar, cruzaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está hablando a una iglesia en Corinto y está repitiendo lo que está en el Antiguo Testamento. Es muy importante. Hoy día hay, y yo conozco hermanos que afirman que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento, la gente estaba todavía descubriendo a Dios, pero era muy como los pueblos, que era cruel, sangriente, castigaba a menudo, etcétera, etcétera. Y tú puedes seleccionar versículos de la Biblia y afirmar lo que yo acabo de decir. Pero si lo pones en contexto, dices, no, este Dios no es el mismo Dios que me están diciendo. El Dios del Antiguo Testamento, el creador del universo, es el Padre Jesucristo, es mi Dios. Y Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Qué importante es no dejarnos engañar con mentiras sobre Dios. Hay versículos en el Antiguo Testamento, si lo lees, dices, uy, no puedo entender que este es el mismo Dios. Pero luego lo lees en el contexto. Sabes que ayer en el camino, simplemente, ayer en el camino, estaba diciendo a Susana, y nunca lo he oído hablar. Conocéis la historia de Jonás, ¿verdad? Y pues allí ves que hay un pueblo, Nínive, que era pagano, que tenía muchísima gente. Y Jonás fue llamado por Dios para ir, desobedecía, al final terminó en el estómago de un gran pez, etcétera, etcétera. Y al final entró en Nínive. Algunos creen que estaba todavía cubierto con algas y entonces para ellos era como un dios que estaban adorando. En fin, escucharon la palabra, todo este pueblo se arrepintió. Niños, ancianos, todo, el rey, todos. Por la predicación de un predicador que no creía en su mensaje o que no quería. Porque dijo, Dios, eres demasiado misericordioso porque son malos ellos para darles una oportunidad. Y luego tú lees que el pueblo de Israel tenía que poseer Canaán y ocupar la tierra. ¿Sabéis lo que pasó con Jericó y en otros pueblos? Y yo dije a Susana, pero es curioso por la desobediencia del pueblo, que luego quizá podemos hablar un poco más, que no querían entrar porque dijeron que los 10 de los 12 espías dijeron que no es demasiado grande, son gigantes, nos van a comer, somos como pan en sus ojos, etcétera, etcétera. Y ¿qué dijo Dios? Bueno, por vuestra desobediencia tenéis que tragar la arena del desierto 40 años. Y yo dije a Susana, pero qué curioso, si hubieran entrado enseguida, mucha gente que nació después no hubiera pasado por la muerte. Pero otros tenían 40 años de oportunidad de convertirse a Dios. Porque os cuento la historia de un pueblo que fue librado de Egipto,
que salió de Egipto por la mano fuerte de Dios, que pasó por el Mar Rojo y el ejército de los egipcios fue vencido, esta voz, esta historia, todo el mundo sabía y estaba temblando. Y yo dije, qué curioso, 40 años pasando por el desierto, pero 40 años de oportunidad para estos pueblos de convertirse. Y si leemos en la Biblia que Jonás fue enviado para salvar un pueblo que se llama Nínive, que era muy pagano, muy rebelde, muy desobediente, estoy seguro que el mismo Dios dio la oportunidad a Jericó y a todos los que vivían en Canaán antes, aunque no esté en la Biblia, porque yo conozco a Dios, que da oportunidad a todo el mundo. Y a veces criticamos a Dios y dicen, ¿por qué les mandó a matar? ¿Y por qué no decimos por Jonás y por la historia? Yo sé que Dios habrá dado oportunidad, y mucha oportunidad. Y yo una vez dije a mi hijo, hablando del infierno, yo dije, creo firmemente que no habrá ni una persona en el infierno que pueda decir, es injusto que Dios me ha metido aquí. Todo el mundo va a tener conciencia que es justo que yo estoy sufriendo. Bueno, piénsalo, porque Dios es justo. Dios no te va a pegar sin comunicarse antes contigo. Y eso es algo tan profundo cuando lo piensas, ¿no? Pero estamos hablando de mentiras y estamos hablando de quejas y estamos hablando de todo lo que pasó con Israel. Es tan importante meditar en la palabra. Bueno, ¿dónde hemos quedado? En versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo vuelvo a decir, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Tú lees el Antiguo Testamento? No, yo prefiero el Nuevo, leer sobre Jesús y la iglesia. Ellos, la iglesia primitiva, no tenían el Nuevo Testamento. Tenían solamente el Torá, el Antiguo Testamento, y lo leían. ¿Sabes que un chico de 12 años, judío, sabía los 5 libros de Moisés de memoria? Y cuando alguien llegó a ser rabí, conocía todo el Antiguo Testamento de memoria. No necesitaban buscar en los rollos para leer, porque ya sabía. Y nosotros hemos quedado muy atrás. Tan importante es aprender de memoria. Susana citó un versículo que ella aprendió hace años de memoria. Y os quiero animar a leer versículos. Salmo 23, de memoria. Y andar con Dios así. El Señor es mi pastor. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, otra vez, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no oigo nada, ¿eh? ¿Podéis repetir conmigo el versículo? Así que el que piensa estar firme, mira que no cae. Ah, pero yo estoy con Jesús, no puedo caer. Podemos caer. Podemos caer. ¿Qué pasó con Pedro? Quería andar sobre las aguas, acercarse a Jesús. Anduvo. Nos concentramos en su caída. Pero cuando miró los problemas, las olas, se hundió. Pero allí estaba Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió la mano, le levantó. Y los dos volvieron a andar. Bueno, Pedro volvió a andar y entró en el barco. Y allí estaban los 11 discípulos. Ja, 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 ¿cómo te has mojado? Y Pedro, no sé si Pedro o Jesús, pero seguramente se habrán reído, pero Pedro dijo, pero yo he andado sobre las olas y vosotros no. Y entonces hay esto. Podemos caer, podemos hundirnos, pero ahí está la mano extendida a Jesús. Aleluya. Podemos pensar que estoy muy firme, me he bautizado, no puedo caer. Mentira. A veces soltamos la mano de Jesús y yo te quiero animar día tras día, coger la mano de Jesús y andar con Él. Y si tú andes con Él, no vas a caer. Y aunque puedes estropearte, estropearte también, pero tropezarte, como que tú andas con un niño pequeño y de repente no ve la piedra y cae, pero tú le levantas, ¿no? Si amas a tu hijo. Y eso es tan bueno. Ejemplo, ¿no? Ejemplo dice. No, y ese versículo hay que aprender de memoria, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Señor, tengo tanta tentación, no puedo aguantar más. La pornografía me está arrastrando, Señor. Esta mujer no puedo quitarme los ojos de ella. Me ha tocado mi vecina y me siento tan guay, pero no lo quiero porque estoy casado. ¿Qué dice? No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Vale? Lo que te pasa, no crees la mentira que no lo vas a contar. Porque si Jesús está contigo, tú vas a pasar la tentación en victoria. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Promesa para vosotros. Carlos, tienes que enseñar a tu iglesia a apuntar. Porque no hay nadie con cuadernos para apuntar. Tiene buena memoria. Como Está grabado. Está grabado, pero luego no escuchan lo que está grabado. Porque tiene mucho trabajo. Yo siempre animo cuando yo era pastor, coger cuadernos. A veces los que no trajeron con cuadernos los he metido en evidencia delante, la mitad de la iglesia, para que los demás señalaron. No. Pero es tan bueno apuntar, porque entra más en tu memoria que solamente escuchar. Y dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quiénes de vosotros habéis sido tentados en las últimas 2 semanas? 3, 4, 5, 6. No voy a preguntaros de qué tipo,
porque sería quizás de vergüenza, ¿no? Bueno, quizás no, quizás ayuda. Dice, oye, él también, yo lo mismo. Todos, todos. Hasta Jesús no tenía vergüenza cuando Satanás le tentó. No era pecador, pero fue tentado. Ser tentado no significa que has pecado. ¿Entiendes? No te equivoques. No pienses, oh, yo pensaba que después del bautismo ya el diablo me dejaría en paz. No, justo después del bautismo de Jesús, el diablo le atacó con tentación. No os olvidéis. Muy importante. Y la tentación viene. Pero Dios lo permite. ¿Con qué fin? Dios lo permite. ¿Con qué fin? ¿Para dejaros caer? No. Porque Él dice, yo creo en ti, porque Jesús está en tu vida. Y voy a ver si tú vas a hacerlo con Jesús y vas a vencer la tentación. Vas a decir no al diablo, no al pecado, en el nombre de Jesús. Aunque la tentación puede ser fuerte, yo os puedo contar historias mías. Que un día yo fui tentado en 3. Yo estaba preparándome para ir a la escuela bíblica. Y nunca me he movido. Estaba en Londres en una preparación, en Casa Central de nuestra misión. Y yo fui tentado con temor, con tentación sexual, y alguna cosa que no recuerdo. Soy humano, ¿no? Y lo digo. Tenía 23 años, jovencito. Y fue muy fuerte. Y yo resistiendo y clamando a Dios, Dios, no puedo más, es tan fuerte. Y llega un apóstol, de un anciano de mi iglesia en Holanda. Y hay una canción delante, hablando de la tempestad y de las olas. Y la canción más o menos diciendo, aunque haya olas grandes y la tempestad es fuerte, mi barco no se hunde porque estoy con Jesús y algo así. Y luego al otro lado, este hermano que por la primera vez me escribe y en todos los años después nunca me ha escrito, la única vez, me dice, hermano, el Espíritu Santo me habló que tenía que escribirte. Dice, me llama hermano Sansón. Dice, tienes fuerza, puedes vencer. Dios no te ha dejado huérfano. Está el Espíritu Santo en tu vida. Vas a vencer. Y cuando leo esto, un mensaje de parte de Dios, que Dios ya advirtió 5 días antes a este hermano a escribirme, antes de venir la tentación, y en el momento oportuno recibo la respuesta. Y sabes que esta respuesta, esta verdad que en este momento recibí de parte de Dios, venció la tentación. Desapareció como nieve ante el sol. De repente, ya no había tentación, el diablo fue descubierto. Sabes que si tú levantas una piedra y está lleno de hormigas o de bichos, con luz, miras medio minuto después, todo ha desaparecido por la luz. Hay que permitir que la luz de Dios penetre en tu oscuridad y desaparezca. Eso es muy importante. Si quieres aprenderlo, pues ir al campo a levantar. Bueno, cuidado, puede haber una serpiente también. También he encontrado serpientes debajo de piedras. Pero en general son esos bichos pequeños, ¿no? Y es una lección de la naturaleza para nosotros. Es la palabra de Dios
Dios nos ha avisado por su palabra. Carlos, no he mirado el reloj, no sé. Nosotros tampoco, supongo. Ah, muy bien. Bueno, no, pero me tienes que avisar. Me gustaría leer rápidamente un versículo en Romanos 15. Romanos 15 también dice lo mismo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué importante es leer la Biblia cada día, meditar sobre la palabra. Venir un domingo o durante la semana mandar un mensaje a los pastores o a los hermanos de la iglesia, si tenéis una aplicación de la iglesia, y decir, mira, lo que Dios me ha hablado esta mañana es tan maravilloso, lo quiero compartir con todos. Hermoso, ¿no? Y luego los demás se animan. Los que no leen la Biblia dicen, anda, pues la semana que viene me van a preguntar qué he descubierto yo. Entonces hace falta también pues animar y exhortar los unos a los otros. Y no pensar, bueno, yo tengo casi 76 años, ¿sabéis? Sé que no parezca así 45, ¿no? Más o menos. Así me siento aún más joven, para que lo sepáis. Eso es verdad, me siento muy joven. Pero a veces pensamos que, bueno, ¿qué más da? Igual mañana Dios me llama y voy a estar con Él. ¿Para qué estudiar? No he sido buen estudiante en colegio, me cuesta mucho recordar y aprender de memoria. No, es pasar tiempo con tu Padre. No importa si no lo puedes recordar, es pasar tiempo con Él. Decir, tú y yo, Dios, vamos a pasar un rato juntos. 5 ratos. Eso es muy importante. No voy a leer las historias del pueblo de Israel, pero os puedo contar, que dije antes, Dios rescató a Israel desde Egipto. Estaba sufriendo muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Clamando a Dios, fueron librados con mano fuerte. Tan fuerte que hasta el pueblo de Egipto dio todo su oro, su plata, sus joyas para que se fueran ya. Y luego había una columna de fuego por la noche, una columna de nube durante el día, guiando al pueblo. Pasaron el Mar Rojo, todo esto, y luego en todo el desierto Dios les llevó. Sus zapatos no se gastaron por 40 años, su ropa no se gastó. Dios les dio maná del cielo, agua de la roca, maravillas. Pero a pesar de esas maravillas, como la Susana con la mosca, murmuraron, se quejaron, criticaron, querían volver a Egipto cada vez, querían hasta apedrear a su líder, a Moisés. Todo esto, uno dice, pero es increíble. Si yo tuviera una columna de fuego, de nube durante, bueno, yo paseo por Palencia con una nube de fuego durante la noche. Oye, que la gente va a decir que hay detrás de ti. Bueno, es Dios que me está acompañando. Todo el mundo va a creer. Pero este pueblo, tan duro de corazón, no quería creer. En vez de decir, en medio de las pruebas, mi barco, no importa si vienen olas, tempestad,
no se va a hundir. Yo sé de qué material está hecho. ¿Es tu actitud? El pueblo, recordáis, 12 espías entran, ven las uvas grandes, pero ven los gigantes también. 10 se fijaron en los gigantes. Caleb y Josué dijeron, no, para nosotros su poder ya se ha ido, porque Dios está con nosotros, les vamos a vencer. ¿Qué vas a hacer tú en la tentación de mañana? Vas a decir, yo sé de qué material estoy hecho. Dios está en mí. No voy a caer. Voy a vencer. Jesús venció con la palabra. Yo voy a estudiar la palabra y voy a vencer en el nombre de Jesús. Y si no, pues, si me cuesta mucho, pues llamo a mis hermanos a orar por mí. Voy a ser transparente. Si soy hombre, bueno, o mujer. Y si he caído en ver pornografía en internet, no pasa nada. Hasta los pastores pueden caer en pornografía. Entonces, llama a un hermano que puedes confiar y decir, ora por mí, porque me ha pasado, me siento avergonzado, pero ora por mí porque no quiero estar enganchado a esto. Yo sé de pastores, he leído estadísticos, pastores, líderes, misioneros enganchados a la pornografía. Nadie lo sabe, pero nos puede pasar a todos. Y así puedo mencionar muchos pecados. Por esto es ser transparente, unos con otros, formar equipos pequeños donde hay transparencia total entre vosotros, confianza. 3 hermanas que hacen un pacto, vamos a orar unos por otros para estar firme en Dios. Cada día pues nos llamamos, oramos un momento y bendecimos. Y vamos a ser francos unos con otros. Decir, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va Internet? ¿Te va bien? ¿Qué victoria has tenido? ¿Qué tentación has tenido? No es por curiosidad, o tú cuentas lo que te ha pasado. Compártelo para que oren. Y así vais a ser fuertes. El diablo quiere esconderse debajo de las piedras. Y Dios quiere que su luz quite los bichos que nos atacan. Vamos a ponernos de pie y orar. No sé cómo es tu corazón. Te quiero animar a hacer una decisión de hacer paseos con Dios por la naturaleza, si es posible. Igual vives dentro de la ciudad, es difícil, pero habrá naturaleza, de jardines, de parques. Y si no, mirar por la noche al cielo, al firmamento, para llenarte con la obra de Dios, para asombrarte de que el Dios que está en tu vida ha creado todo. Llénate con la palabra. Vas a confesar cada día Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Todo esto lo vas a vivir, lo vas a confesar o vas a decir, oh, pues qué difícil es ser creyente, qué difícil es ser victorioso. Pero lo puedes en el nombre de Jesús.
Lo puedes, porque tienes la palabra de Dios como arma. Puedes saturarte con la palabra de Dios. Puedes saturarte con la presencia de Dios, andando con Él. Paseando por la palabra, anotando las grandes victorias de tu Dios y dándole gracias, porque este Dios que hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, por el desierto, entrando en el país prometido, etcétera, 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 etcétera. El mismo Dios que a través de Jesús, bueno, Jesús es Dios también, pero este Dios que se manifestó multiplicando los panes, los peces, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, todo esto es tu Dios. Y puedes llenarte con alabanzas, con gratitud y decidir, mira Señor, perdóname que he perdido el tiempo centrándome en cosas temporales. Quiero llenarme y prepararme para la eternidad, llenándome cada día más con el espíritu de la eternidad en mi vida. Señor, yo pido por mis hermanos, si hemos murmurado, si nos hemos quejado, si hemos criticado, Señor, perdónanos y límpianos por tu sangre preciosa. Quiero estar limpio. Señor, si he cedido a la tentación, he creído que la tentación y el diablo era más fuerte que tú, perdóname. Desde hoy adelante quiero ser victorioso en la tentación. Quiero ser un modelo para los demás, para mis hijos, para mi familia, para los de mi trabajo de colegio. Quiero ser un ejemplo, un modelo. Gracias, Señor. Bendice a esta iglesia. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Tenemos anhelo a ver grandes cosas en Palencia a través de esta iglesia. Viva y eficaz como tu palabra. Amén.